¿Qué tal? Pues ya regresamos aquí a su programa Mujer 180 grados, su servidora Elena Bolaños Medel, y pues muy feliz y muy contenta de pues tener una invitada maravillosa y hermosa, y además que pues a quien admiro mucho, que es Mónica Gómez Valcorta. Gracias. Licenciada en Psicología, en Derecho, en Administración de Recursos Humanos, en periodismo y, como bien me dice ella, y lo que sigue, ¿no? Todo lo que vaya sumando. Y con este tema que se llama síndrome de alienación parental, donde platicábamos hace un momento Moni y una servidora de cómo hoy en día pues se está presentando cada vez más, ¿verdad?, en las separaciones, este tema con los hijos, ¿no? Y qué importancia está teniendo. Cuéntanos, Moni, en tu experiencia, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día con esta parte? Bueno, voy a empezar por describir y conceptualizar el síndrome de alienación parental. Se da cuando en una separación uno de los progenitores se encarga de que los hijos odien al otro progenitor, ¿no? Okay. Con temas de es que nos dejó, nos abandonó, no nos da lo suficiente, está con la otra, te dejó por estar con otra, y mil conceptos de este tipo, ¿no? ¿Así? Ah, ok. Gracias. Sí, y que bueno, desafortunadamente hasta hace algunos años no estaba tipificado en la ley. Empezó España a darse cuenta de esta situación, de los juicios enormes que tienen que hacer los progenitores que no tienen la custodia, para poder tener acceso a sus hijos, cuando es un derecho de ambos, tanto del progenitor que no tiene la custodia como de los hijos, para poder estar con ellos. Y bueno, afortunadamente en el 2014 el Código Civil del Distrito Federal lo tipificó y ahora lo incluye en el artículo 343 cuater del Código Civil del Distrito Federal como violencia intrafamiliar, y en el 444 con una sanción de pérdida de la patria potestad en caso de incurrir en esta situación, ¿no? Yeah. Eso es básicamente. En mi experiencia, bueno, te puedo decir como abogada, yo estudié Derecho para ayudar a mujeres en desgracia, y bueno, la vida me ha enseñado que esto no es cuestión de género, ¿no? Porque la mayoría de los casos han sido de hombres en los que han tenido que pasar esta situación, las mamás no les dejan ver a sus hijos, a pesar de que ellos están dando su pensión y cumplen con todo, los hijos están totalmente alienados, ¿no? Con un odio hacia el padre, ¿no? De no quererlo ver, de no reconocer lo que él está haciendo por ellos. Y bueno, como platicábamos hace rato, quizá uno puede decir, bueno, pues yo como exesposa o expareja, no tendría por qué estar pensando en él, ¿no? Pero sí en mis hijos, ¿no? Sí en el veneno que yo les estoy inyectando a mis hijos, y que tarde o temprano puede derivar hasta en una desgracia. Como psicóloga te puedo decir que he encontrado casos de trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, incluso hasta el suicidio. Que bueno, yo creo que como madre lo que menos quieres pues es que tu hijo sufra, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotras las mujeres podemos trabajar con este tema? Yo entiendo perfectamente el dolor, el duelo, la pérdida, ¿no? de una familia, de una pareja, de un matrimonio, etcétera, pero hemos trabajado mucho en este tema del empoderamiento femenino, y hablo de la mujer porque también, como platicamos hace rato, en este país por lo menos la mayoría de las custodias se le dan a la mujer. Así y entonces es. Por eso la estadística del síndrome pues se eleva en el caso de las mujeres, aunque también hay hombres que aplican el síndrome y les quitan a sus hijos a las mujeres y después no se los dejan ver, y todo el mismo tema, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Pues inseguridad, ¿no? Miedos, cubrir este vacío, ¿no?
falta de trabajo en uno misma para que pues la separación, que al final tú no puedes tener a nadie a fuerza, bueno, sea tan transparente para ti como tan sana para tus hijos, ¿no? Así y que es. no trascienda a ellos. Así es. Y dentro le platicaba a Moni que sí, en los talleres o incluso en mismas terapias, pues sí ha habido estos temas, ¿no? Donde la mamá no permite que el papá vea a los hijos o viceversa, o bien sí los ven, sin embargo ya hay como una información, ¿no? Un daño hacia el pequeñito acerca de la imagen, ¿no? Del papá o de la mamá, y donde entonces traen al pequeñito a un taller o a una terapia porque tiene temas de autoestima, tiene Correcto. temas pues de inseguridad, ¿no? Precisamente porque dentro del mismo entorno, dentro el mismo mamá o papá están generando esa situación. Estamos generando esta situación cuando estamos en ese tema del ego, ¿no? Correcto, o sea, es ego y es control, ¿no? Se escucha crudo, pero es utilizar a los hijos de anzuelo, ¿no? Y son tus hijos, o sea, no son cualquier cosa, ¿no? Es un ser humano y es tu hijo, y entonces yo te utilizo ¿no? Te utilizo para mis fines, para temas de tenerte aquí controlado, o temas de venganza, ¿no? Porque te fuiste, porque estás con otra, no sé, y el niño es el que está en medio, ¿no? Así es. Incluso está tan grave ya el tema que en los juzgados, en todos los juzgados hay letreros y pósters que dicen: mamá, papá, los divorciados son ustedes. Yo no me estoy divorciando de ninguno de los dos, porque al final el papá siempre será el papá y la mamá siempre será la mamá, ¿no? Así es. Y la respuesta, un hijo pues ya consciente de 18 años pudiera ser: pues mamá, tú me estás diciendo que mi papá es esto, otro, o mamá, papá, tú me estás diciendo que mi mamá es ta, pues tú lo escogiste, ¿no? O sea, porque ahora me lo vienes a decir a mí si tú lo escogiste, pero eso te lo puede decir una persona ya con mucha madurez, con mucha conciencia, pero un niño, un menor, realmente no tiene las facultades o la capacidad de dirimir quién tiene la razón, ¿no? Claro. Al final la mamá o el papá dicen: es que nos abandonó. No, nos separamos. Así. Y por salud, además, ¿no? Porque viene el otro tema de decir: no, pues es que precisamente por eso no me separaba, porque yo sabía que me iban a separar de mis hijos, ¿no? Sí, ¿cuántos matrimonios hay que están juntos, ¿no? Pero por los hijos, porque quizás el papá sabe o siente, o incluso hasta se lo ha dicho la misma esposa, ¿no? De si tú te vas, no ves a tus hijos. Así ¿no? es. Entonces es mantener una relación de pareja por una cuestión más que nada de los hijos, ¿no? E incluso se llega a tornar, bueno, por lo que he visto en la experiencia, hasta violenta, ¿no? Claro, hay una violencia velada, ¿no? Y yo tengo una frase que me quedó muy grabada de una psicóloga pues muy conocida, que es Patty Kelly, que decía: no hay peor herencia para un hijo que el desamor de sus padres, ¿no? El amor como el dinero se notan, el desamor también, ¿no? Entonces podría decir una persona: es que no peleamos enfrente de ellos. No necesitas pelear, ¿no? O sea, el desamor es latente, es transparente para tus hijos. Se vive y se siente el ambiente. Claro, pero el progenitor, cualquiera de los dos que quiere tomar la decisión, no lo hace porque sabe que puede haber el riesgo de que después ya no pueda tener contacto con sus hijos, y entonces venga todo un tema que puede meterse la policía, no sé, o sea, ya temas muy fuertes. Pero imagínate tú la situación de que llega la policía por un menor porque se lo tienen que entregar al otro progenitor. O sea, ya ese simple hecho, yo creo que es muy dañino emocionalmente para el menor, ¿no? Así es. De hecho, quiero compartirles, por favor, si tienen preguntas específicas, tenemos aquí al especialista Moni, y para que las hagan llegar, por favor, pues yo voy a hacer algunas preguntas que me parece que son interesantes y debido a las experiencias que hemos vivido. Sin embargo, hagan llegar por favor sus preguntas o sus comentarios para que se los podamos compartir aquí a Moni. Y ahorita que hablamos de las consecuencias y las repercusiones, ¿cuáles
como la mayor consecuencia o la más gravosa que quizás tú conoces en el caso de los niños, de los hijos? ¿Cuál en el caso del papá que está alienando al hijo? ¿Te refieres a la parte penal? La parte penal. Tipificada como penal solamente la violencia familiar. Y para el alienador, vamos a llamarle al padre, al progenitor que está incurriendo en esta acción. Y para los niños, en un estudio que hice en la tesis, tengo estadísticas de depresión, trastorno depresivo y trastorno de ansiedad hasta el grado del suicidio, lo cual realmente me parece gravísimo, ¿no? Muy grave. Porque al final, pues tus papás son tus pilares, son el sostén, ¿no? Y si alguien te está diciendo que uno de ellos dos es lo peor, bueno, pues entonces tu estructura emocional, pues se ve tambaleada, ¿no? Entonces, hasta el suicidio, y bueno, todos últimamente hemos sabido de suicidios y de jóvenes, la estadística se ha elevado muy, muy duro, ¿no? Así es, así es. Y precisamente estamos enfocándonos en esta parte de construir una autoestima en los niños, en los adolescentes, en nosotros como adultos, y qué está sucediendo en casa, ¿no? O sea, ¿desde dónde viene? ¿Cuáles son las raíces claro. de estas situaciones del llevar a un niño a una terapia, ¿no? De llevar a un niño a un taller, cuando puedes reducir ese riesgo de que caiga en un tema de depresión o incluso de drogas, ¿no? Sí. O en el suicidio, ¿no? Entonces, sí, justamente hablando de este tema de los trastornos depresivos y trastornos de ansiedad, la alienación es tan grande por parte del progenitor que tiene la custodia que es capaz de llevar al menor a tratamiento psiquiátrico. Estamos hablando de antidepresivos y de estas medicinas adictivas, con tal de tener ese control, incluso hasta decir, mira cómo está tu hijo por tu culpa, ¿no? Así es. Porque nos dejaste, ¿no? Cuando en realidad la que lo está provocando o el que lo está provocando es quien le está inyectando esa información y ese veneno al hijo, ¿no? Entonces, lo ves así de manera superficial y dices, bueno, pues es lógico que lo lleve al psiquiatra o lo que sea, pero ya cuando te das cuenta del daño que le estás haciendo a tu hijo, pues ya es un tema delicado, ¿no? Entonces, yo cuando tengo pacientes con alienadoras o alienadores, ese es mi tema, ¿no? O sea, empodérate tú, ¿no? Trabaja contigo, trabaja tu autoestima, haz una actividad, si no trabajas, búscala, ¿no? Para que no el hijo sea tu filtro y la coladera que esté recibiendo todo ese dolor y ese vacío que estás viviendo, ¿no? Así es, dejes de enfocarte como en, ¿no? Les digo, estás ensimismado ante la situación que estás viviendo y lo único que estás viendo es el tema del divorcio y divorcio, hijo, ¿no? Correcto. Y entonces como lo utilizas de ¿cómo dices? De coladera. De coladera, ¿no? A los hijos. Y entonces, ¿de qué manera consideras tú o que nos puedas aportar una forma saludable, aparte de esto que comentas? No, más bien se me ocurre una pregunta anterior. Es, ¿cómo darte cuenta que eres un padre alienador? Porque a lo mejor estás tan en la inconsciencia que lo estás haciendo, pero no lo tienes presente. ¿Cómo darte cuenta de ello? Bueno, de entrada, el Código Civil en un divorcio maneja 5 aspectos básicos, pero hablando del tema, los 2 principales que son pensión alimenticia y régimen de visitas, ¿no? Okay. Uno de los puntos que se detecta que hay una alienación es cuando no permites que el régimen de visitas se cumpla. Okay. ¿No? El niño no te quiere ver, llega el progenitor que no tiene la custodia y no estás, ¿no? Ya se durmieron, tienen mucha tarea, ¿no? Okay. Ese es un factor o un síntoma muy, muy claro, ¿no? Hablas por teléfono, no están, ya se durmieron, no te quieren contestar, el niño contesta, se fue con la tía, ¿no? Etcétera, ¿no? O se da el tema y el niño
no tiene, o sea, no quiere hablar con el papá o con la mamá, no tiene esa interacción natural, ¿no? Que tenía o que llegaron a tener, ese es otro síntoma. Bueno, un factor que tú como alienador te puedas dar cuenta, bueno, pues el otro empieza a decir, oye, yo quiero ver a mis hijos, ¿no? Okay. Es difícil porque, como dices, estás ensimismado, entonces tú dices, yo tengo la razón. Él no te quiere ver, no porque yo no quiera que te vea, sino porque nos abandonaste y él sabe que nos abandonaste. Y te autoengañas, ¿no? Exacto. Con esta parte de, está dormido, ¿no? Tiene clase mañana temprano y se fue a dormir, ¿no? Sí, no es fácil. No es por ti, es porque estaba cansado. Correcto. ¿No? Entonces, no es fácil, o sea, en realidad yo creo que sí se necesita de que el otro levante la mano y diga, y afortunadamente ya se puede hacer en los juzgados, y diga, no me están dejando ver a mis hijos o a mi hijo, ¿no? Okay. Pero es. Que uno lo detecte no es fácil. Ok, más bien es como esos síntomas, pero quizás los empieza a ver la persona, ¿no? La afectada. El afectado. Claro. Ok, ahora otra pregunta, por ejemplo, ¿qué sucede en estos casos? Hablabas también del no estar dando una pensión, ¿no? A mí me sucedió que cuando trabajaba yo en empresas, me encontraba con chicas que tenían esta situación de no le pedí pensión al papá, quedamos en un acuerdo, después hizo otra familia y ya se le olvidó lo de la pensión. En estos casos, ¿qué es lo que tú sugieres precisamente para evitar esta cuestión de, bueno, entonces ya no me estás dando pensión, entonces ahora me empiezo a poner como difícil, ¿no? Y volvemos al mismo punto? Claro, sí, porque de hecho se tiene la mala creencia de que si no das pensión no te lo dejo ver, ¿no? Y estoy en mi derecho, y no es así, legalmente no es así. Son cosas independientes, ¿no? Okay. O sea, a lo mejor de manera natural dijeras, pues es lo justo, pero legalmente no. No, porque es privarle a tu hijo, tú ibas a decir, bueno, y exactamente, yo qué, ¿no? Sigo teniendo mamá y sigo teniendo papá. Exacto, y sin embargo, por el otro lado también, pues debería ser un factor que empuje, obligue o aliente al que tiene que dar la pensión para darla, ¿no? También, porque pues igual tenemos muchos casos de papás o mamás también ya que tienen que dar la pensión y no les importa y no hay manera de obligarlos a veces, ¿no? Si no tienen un trabajo estable. Entonces, bueno, vuelvo al tema del empoderamiento. Yo creo que hay que separar, ¿no? Hay que separar lo que es una cosa de la otra, una pensión de régimen de visitas, y pensar, así como pienso con la parte de alimentos, en la manutención de mi hijo, también pensar en su parte emocional. Claro. ¿No? O sea, separar, pero insisto, tiene que tener la persona el empoderamiento y la seguridad para hacer eso y no mezclar, ¿no? Exactamente. Y también aprovechando, vamos a tocar el tema de la otra parte, del que uno tiene la custodia y el otro que no la tiene, también empieza a amenazar, ¿no? Te lo voy a quitar. Y entonces también es algo controversial porque la que tiene la custodia a lo mejor dice, bueno, sí cumplo con el régimen de visitas, pero tengo terror de que me lo vaya a quitar, ¿no? Okay. Entonces, bueno, también eso también se puede denunciar como violencia, porque al final es una violencia psicológica que te están haciendo porque te quieren quitar a tu hijo, ¿no? Que a lo mejor no lo hace, pero al final la simple amenaza, pues sí, ya... la inseguridad, ¿no? La incertidumbre de se va a llevar a mi hijo y no sé si lo voy a regresar y demás. Ok, no, pues muy interesante. Y también, por ejemplo, en esta parte que te decía de, pues es mucho más conveniente legalmente que se maneje lo de la pensión alimenticia para evitar esta situación de alienar al pequeñito más adelante porque deje de dar la pensión, e incluso a lo mejor hasta se evitan ciertos conflictos, ¿no? Definitivamente, lo que sea legal evita el conflicto, porque ya está determinado, ¿no? En cambio, cuando no hay nada que esté estipulado en una sentencia, bueno, pues al final entonces yo tengo el control y yo si quiero te doy, si no quiero no te doy. Y de alguna manera pues el vínculo sigue, ¿no? Y ese vínculo a veces es el dañino. Así es. Porque no acabas de terminar, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y hablamos del cerrar círculos, ¿no? Sí. Cuando tú cierras una situación legalmente, contribuyes al cierre del círculo emocionalmente.
Claro. Cuando si no se convierte en una cuestión de manipulación, claro, cada que me conviene, ¿no? Cada que puedo hacer alguna solicitud, alguna petición, se vuelve como un tema de mucha conveniencia, ¿no? Así es. Bueno, me empiezo a tardar quizás para hacer los pagos, los depósitos, ¿no? Sí, así. O ahora ya no tuve para el total, ¿no? Sí. Entonces, fíjense qué importante estos temas que pues se están viviendo hoy en el día a día, ¿no? De las separaciones, los divorcios, y cómo pues esto está pues afectando a nuestros pequeñitos, a los adolescentes, que incluso decías hace un momento, cuando es un adolescente que quizás tiene mucho esta parte como de una conciencia muy despierta, puede tomarlo muy maduramente, incluso a lo mejor hasta más maduramente que los padres, ¿no? Seguro. Sin embargo, hoy en día lo que estamos viviendo es precisamente esto que comentas en las tasas, ¿no? De las estadísticas, de un índice muy alto de depresión, ¿no? De baja autoestima en adultos, niños y adolescentes. Yo pienso que vamos como no hay como edades, ¿no? Sí. Precisamente por esta parte de que ha habido como una etapa en la era del humano, ¿no? Donde ha sido mucho la parte de dejarnos, de dejar el ser, ¿no? La parte espiritual, la parte mental, la parte emocional, dejarlo mucho a lo externo. Y entonces, como dice Moni, pues empoderarnos, ¿no? Fortalecer esa autoestima para que entonces como papás empoderados y con una autoestima, con una conciencia despierta, aún ante una situación de separación, sepamos manejarlo de la manera más armoniosa para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Así es, sí, sobre todo, bueno, pues tenemos muchos paradigmas, ¿no? En el sentido de la separación, pero hoy por hoy estamos viviendo una tasa altísima de separaciones, altísima, ¿no? Los juzgados no se dan abasto, ¿no? Entonces, también trabajar como personas en ser nosotros sin la necesidad del otro. Así es. ¿No? No necesitar al otro, ¿no? Puedes querer al otro, pero en el momento en que le empiezas a necesitar, la relación empieza a tambalearse por esa parte, ¿no? Porque entonces cuando viene la separación, pues se siente una ruptura y no debería de serlo, ¿no? Así es. Y entonces, en la medida de que también nosotras o ellos empoderados, nuestros hijos de una separación, nos vean de esa forma, pues entonces ya también para ellos debería de ser tan natural y no sufrirlo al grado de que, pues hasta suicidio, como te comento, ¿no? Así es, Moni. Pues, como ven, un tema muy interesante, muy del día de hoy, ¿verdad? En la sociedad. Y pues bueno, documentémonos, preparémonos, empoderémonos, ¿verdad? Como papás, como seres, para que también podamos transmitir eso hacia nuestros hijos. Quiero agradecerte muchísimo, Moni, se va el tiempo rapidísimo, ¿no? Sí. Pero muchísimas gracias a Mónica Gómez Valcorta. ¿Quieres repetir tu número celular para cualquier asesoría? Sí, claro que sí, puede ser asesoría legal o asesoría psicológica. Me especializo en adolescentes, justamente por este tema. Mi teléfono es el 55 25 24 9309. Ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias, Moni. Gracias a ti. Un placer, de verdad que honrada me siento que hayas Muchas venido. gracias a ti, Luz. Y cualquier duda o comentario, háganlo llegar, ya sea a su teléfono, aquí en la fanpage, yo se lo hago llegar con muchísimo gusto, si quieren ponerse en contacto. Y pues te esperamos la siguiente semana en Mujer 180 Grados, tu servidora Elena Bolaños Medel, y que tengas una amorosa y bendecida semana. Muchísimas gracias, los amo.